¿El problema en Puerto Rico es que no hay empleos o es que no se encuentra la gente para llenarlo? La escasez de talento para el 2026 aquí en Puerto Rico está en un 76%, es decir, que de cada 100 patronos encuestados, 76 nos dice que no encuentra el talento que necesita. La gente necesita un salario con el que se pueda vivir, ¿verdad? Eso no está en discusión. Puerto Rico, pues, el costo de vida es caro, es real. La pregunta es cómo lo hacemos. Los patronos, manufactura o no manufactura, nos vemos obligados a hacer una mejor oferta de compensación y o beneficios para poder atraer el talento. La manufactura es el sector que más quiere contratar en Puerto Rico. ¿Ese apetito de contratación aguanta un salario mínimo más alto o es justamente lo que pondría en riesgo al motor de nuestra economía? Bienvenidos a La Ecuación Industrial, el podcast donde líderes analizan cómo el capital humano, la infraestructura, la política fiscal y la agilidad gubernamental definen el futuro de la manufactura y el desarrollo económico en Puerto Rico. Soy Karen Mojica, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales. Hoy pongo frente a frente dos cosas que casi nunca se sientan juntas: la data fría del mercado laboral y la realidad de la planta. El salario mínimo no es un número abstracto. Para una farmacéutica, para una planta de manufactura, para el patrono que da empleo, cada centavo del piso salarial mueve decisiones reales: a quién contrata, cuántos, si el negocio aguanta. En este episodio va a escuchar la ecuación honesta que casi nunca se transmite. ¿Qué dice la data sobre lo que de verdad está pasando con el empleo en Puerto Rico? ¿Y cómo sube el piso salarial? Porque la gente necesita vivir sin ahogar precisamente al que crea los empleos. Si usted da empleo en Puerto Rico o si usted quiere entender por qué su sueldo es lo que es, quédese con nosotros. Antes de empezar, un recordatorio. La Asociación Industrial de Puerto Rico está activa los 365 días del año. No somos un evento, somos una red. Foros, cumbres, capacitaciones, mesas de trabajo con el gobierno, datos del sector y recursos para nuestros socios. Todo lo que tenemos para usted y su empresa está en industrialespr.org. Un solo lugar, industrialespr.org. Empecemos. Conmigo, dos voces expertas que ven este tema desde ángulos que rara vez se juntan. Melissa Rivera Roena, gerente general de Manpower Group Puerto Rico, la empresa que cada trimestre le toma el pulso al mercado laboral de la isla e internacional y nos dice con data hacia dónde va la contratación. Ella trae los números. Y Georgianne Ríos, presidenta del Comité de Capital Humano de Industriales y también presidenta de Pathfinders, Inc. Ella es la voz de la manufactura en este episodio y del patrono industrial, la que sabe lo que se mueve dentro de una planta cuando cambia el piso salarial. Bienvenidas a las dos y gracias por sentarse a hablar sobre este tema. Melissa, empezamos contigo porque tienes, como decimos, ¿verdad?, la foto, la imagen real de la data. Cuéntanos, o sea, Puerto Rico número 1 del mundo en intención de contratación y la manufactura liderando. ¿Qué está midiendo exactamente la encuesta y por qué este resultado es fuera de lo común? Sí, primero es bueno que se reseñe, y me encanta este espacio por eso, que se reseñe la oportunidad. Y eso es lo que hoy este estudio nos dice. El estudio se llama MEOS, Manpower Employment Outlook Survey, y lo que mide es cuál es la intención de contratación en 42 países del mundo. Lo venimos llevando en Puerto Rico hace unos 5 años. A nivel global lleva sobre 60 años. Y lo que nos dice la encuesta en esta sesión, o sea, el tercer trimestre del 2026, es el único estudio conocido por el momento que anticipa, que mide una intención. Se le hacen a los patronos una sola pregunta: ¿cuál es tu intención de contratación para los próximos 3 meses del año? Y aquí es que viene la noticia. En esta ocasión, Puerto Rico, entre 42 países, tiene un 48% de intención de contratación, el más alto entre todos los países encuestados, cuando decías en el inicio, por arriba de Estados Unidos. O sea, se ve a Puerto Rico como un país que está en necesidad de talento y en crecimiento económico, que son paralelos. La pregunta aquí es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué conversación podemos llevar para convertir esa intención en una contratación que se quede aquí, que alimente los números de esta intención? De eso se trata nuestro estudio. Melissa, y me da curiosidad si esa intención de crecimiento responde a expansiones. Sí. ¿A qué responde? Expansión puramente. Aquí va. ¿De dónde nace el 48%? Nace de 4 cifras. De ese 48% sacamos la sumatoria, 60% de los patronos encuestados, y debo aclarar algo, para la mayor transparencia posible, Manpower siendo una de las empresas más éticas del mundo, no podemos encuestar a nuestros clientes.
Eso hace que esta data sea más limpia, o nuestra intención es que sea lo más clara posible. 60% de los patronos encuestados nos dice que buscan crecer sus plantillas de trabajo, mientras que el 25% dice que no espera hacer cambios. Entonces tenemos un 12% que planifica por razones económicas disminuir su plantilla y un 3% que todavía no está seguro. Esa ecuación entre los que esperan contratar, los que esperan disminuir y los que esperan mantener la plantilla que tiene ahora mismo, pues nos lleva a la tendencia neta de un 48%. De ahí es que nace el número. Un número bastante positivo, si Por lo vemos, supuesto, ¿verdad?, como un área de oportunidad y con ese apetito de contratación tan alto. ¿El problema en Puerto Rico es que no hay empleos o es que no se encuentra la gente para llenarlos? O sea, ¿qué te dicen los patronos? ¿Qué es lo que está frenando la agilidad de esa contratación? Hay una escasez de talento. Yo creo que el tema, y Georgian aquí no me dejará mentir, sí, hace falta más gente, por supuesto, pero también lo vemos en nuestras cifras de personas que están naciendo, personas que están saliendo del país. No lo podemos despintar. Puerto Rico no está fuera de la ecuación de lo que ocurre a nivel global. La escasez de talento para el 2026 aquí en Puerto Rico está en un 76%, es decir, que de cada 100 patronos encuestados, 76 nos dice que no encuentra el talento que necesita. Aquí la invitación que nosotras vemos desde nuestras trincheras, nuestro trabajo del día a día, es lo que se requiere para esa contratación no necesariamente está alineado con el talento que estamos encontrando. Un poco al final de nuestra conversación, un mensaje que yo diría es, y si buscamos flexibilizar los requisitos para que esa intención de contratar tenga más espacio con candidatos adicionales. Aquí entran varias conversaciones. Georgian es parte de estos grupos, el adulto mayor, las personas con necesidades especiales, personas que forman parte del tercer sector, estudiantes con flexibilidad. O sea, ¿cómo podemos nosotros atraer mayor talento para convertir esa intención? Y crecer por ahí el pool, crecer ese pool correcto, de personas disponibles. Sí. Georgian, desde la manufactura, viéndolo estrictamente desde este sector, cuando sube el salario mínimo, ¿cómo se siente eso en una planta? O sea, para el que no está en la industria, explícanos qué se mueve en la estructura de costos cuando el piso salarial cambia. O sea, son ajustes que hay que hacer al nivel de la corporación. Definitivamente. La realidad es que cuando tú subes el salario mínimo, tiene un costo operacional, un impacto en los costos operacionales. ¿Qué sucede? Que sabemos que la nómina es uno de los costos más grandes de cualquier patrono, no solamente la manufactura. Por lo tanto, cuando uno tiene que hacer estas proyecciones de incrementar el salario mínimo, también tienes que incrementar en cadena salarios que alcanzan a otros roles que están por encima, que van subiendo en cadena. Así que el costo se puede duplicar o triplicar, porque no es solo el salario mínimo lo que tienes que atacar, sino que tienes que reevaluar otros salarios que van por encima de ese salario mínimo. Los costos te van a subir y eso redunda en los precios de lo que tú estás promoviendo, ya sea el producto, servicio. En el caso de la manufactura, el manufacturar ese producto, el end, ¿verdad? User va a terminar pagando más por ese producto porque los costos operacionales incrementaron. Y obviamente la competitividad estriba muchas veces en el factor económico y nosotros Totalmente. Tenemos como país unos retos adicionales como infraestructura que sabemos bien que ahora mismo están también elevando los costos de producción y nos hacen menos competitivos, incluso neutralizan los incentivos que se usan para tener estas empresas acá. Volviendo, ¿verdad?, al corazón del tema que nos tiene aquí, la gente necesita un salario con el que se pueda vivir, ¿verdad? Eso no está en discusión. Puerto Rico, pues, el costo de vida es caro, es real, todos tenemos ese reto. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿se sube el salario mínimo por decreto, por ley? ¿O se sube creando las condiciones para que las empresas puedan pagar más? ¿Dónde está cada una de ustedes en ese sentido? A mí me parece que ambos, ¿verdad? Yo creo que el mercado se autorregula por la necesidad, y hablamos de la falta de talento por la encuesta, ¿verdad?, que nos compartió aquí Melissa. Y entonces los patronos, manufactura o no manufactura, nos vemos obligados a hacer una mejor oferta de compensación y o beneficios para poder atraer el talento. Porque Puerto Rico es 10 por 35, nos estamos compartiendo el mismo talento,
desvestimos un santo para vestir otro, porque no estamos creando, ¿verdad? Incrementando ese pool, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? No lo estamos incrementando, lo que estamos es moviendo las fichas del tablero. Y entonces el costo de vida, pues sí, sigue incrementando, pero eso también tenemos que actuar desde el punto de la política pública, ¿verdad? Tenemos que hacer en nuestro ejercicio, tenemos que hacer nuestra evaluación de cómo podemos mitigar eso. Así que de la misma manera que el patrono tiene sus limitaciones, ¿verdad? Para poder hacer una oferta o hace la oferta de compensación basada en su capacidad económica, porque tenemos los pymes que pues tienen una capacidad económica muy diferente a los de manufactura, ¿verdad? Pues por lo tanto, eso pues lo tiene que evaluar la política pública, tiene que evaluarse en ese contexto para que de una manera puedan apoyar e incentivar el trabajo, ¿verdad? Porque sabemos que existe una población, sobre el 40% de la población recibe las ayudas sociales y no son personas que están disponibles para trabajar. Que lo hemos hablado, que incluso, o sea, si se flexibilizara un poco, ya esto es una discusión distinta, pero claro, esos criterios para otorgar las ayudas, que no se sientan en esa población limitada de entrar al mercado laboral porque pierden una ayuda. Claro. Lo necesitamos. Exacto, y necesitamos esos recursos, ¿verdad? También cuando Melissa habló de la parte de flexibilización, no solamente estas otras demografías, ¿verdad? Los adultos mayores, los discapacitados, sino que también tenemos que apoyar a flexibilizar los requisitos del puesto, capacitar. Sí. Los patronos tienen que flexibilizarse en capacitar a sus empleados. Hay cosas que se pueden enseñar. Hay destrezas técnicas que tú puedes enseñar, pero tienes que tener la disposición de enseñar. Claro. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿es la ley? ¿Es el patrono? ¿Cómo logramos? No quiero que vean mi opinión como una romántica. Simplemente es que quiero llegar a la parte profunda de lo que todos estamos buscando, que es que nuestro grupo de trabajo, las personas que mueven nuestras líneas de producción, los que ayudan a que se logren los objetivos, los KPIs, lo hagan con gusto. Entonces, todos quisiéramos como comerciantes, pequeños, medianos o grandes, tener la oportunidad de aumentar ese salario, pero es que no se requiere solamente tener las ganas. Es el dinero, es el capital para poder así hacerlo. Entonces, cuando preguntas cuál lado es este, son los dos. Por un lado, la visión empresarial de entender que el talento se paga de diferentes formas. La parte salarial es necesaria porque, ¿verdad? No vivimos como entidad sin fines de lucro, lo necesitamos para cumplir con nuestros compromisos. Pero por otro lado, ¿cómo la empresa lo hace? El salario económico, el salario emocional, ¿cómo se impacta cuando tú puedes decirle a tu empleado, tengo un incremento para ti? ¿Cuánta retención hay detrás de eso? Cuando tenemos un 73-76% de escasez de talento, lo primero que hay que hacer es que la gente que tenemos no se nos vaya. Para empezar, entonces si queremos que se queden y tenemos una empresa que tiene un mayor capital para tener una estructura de recursos humanos y una escala salarial mayor a la nuestra, ahí entra el reto. Por eso apoyo cuando Georgian dice, son pequeñas, son medianas y son grandes, pero ¿cómo hacemos para que todos tengan esa misma oportunidad de ser más competitivos? Por otro lado, la visibilidad de la marca desde el punto de vista de reputación. Cuando tú dices, quiero ser parte de ese logo, de esa empresa, por esto, por aquello o por lo otro. La parte que es el salario no económico, que también es importante. Queremos que la gente se quede o queremos atraer personas, pero miramos su currículum, vemos su resumen y no cumple porque no tiene la experiencia. ¿Y qué si adiestramos? ¿Y qué si pensamos en el upskilling y en el reskilling como una herramienta para atraer personas quizás con menos experiencia o para que las que tenemos puedan subir? Y verlo como inversión. Y verlo como definitivamente tiene un ROI. Ahí hay un Return of Investment seguro. Es una ecuación, Karen y Georgian, a mi punto, sí económica, pero se une voluntad empresarial, voluntad gubernamental y saber cómo unir esos esfuerzos. No se puede con un lado solo. Karen, los datos existen. No solamente, ¿verdad? Manpower Group hace este tipo de encuestas, sino que existen otras empresas que también generan encuestas. Los datos están. Sabemos lo que va a ocurrir
en los próximo año, 3 años, 5 años. Hay una ecuación que no podemos dejar de pasar desapercibido. En los últimos 10 años se han ido 400,000 personas de Puerto Rico de edad productiva. Están naciendo cada vez menos niños y la población está envejeciendo. Eso es una realidad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros jóvenes se queden en Puerto Rico? ¿Cómo hacemos que los que están afuera regresen a Puerto Rico? Esos son los que van a incrementar ese pool. No son los que estamos envejeciendo, no son ¿verdad? Los niños que van a estar en la fuerza laboral en los próximos 20 años. No, nos necesitamos ahora. Es ahora que lo necesitamos. Pues, ¿cómo lo hacemos? Con voluntad. Tenemos que buscar ese ahínco de nosotros poder querer hacerlo. Y se une, como dice Melissa, se une todo. Es voluntad gubernamental, voluntad patronal, voluntad de los mismos empleados, ¿verdad? Así que es un reto, pero no es imposible. Tenemos que empezar a hacerlo desde ya. Yo sé que nuestro comité está muy activo en esa misión, ¿verdad? De trabajar directamente con la legislatura, de estar también nosotros vocales en los medios y en los foros legislativos para presentar estos retos y que la legislación tome en consideración estos cambios poblacionales que tú bien estás mencionando y que nuestra fuerza laboral no es la que existía antes y que no se puede estar pensando en ese modelo. O sea que, Karen, yo les quiero añadir algo. Mencionabas los jóvenes, los que se están yendo del país, cómo atraer a los que llegan, pero también hay que ver que el talento no tiene fecha de expiración y ese punto yo lo traigo mirando al adulto mayor. Una manera que también suma en esta conversación es la condición de empleo para que la persona que ya tiene la experiencia suficiente se mantenga, porque no expiran. Yo veo muchas personas y muchas empresas que dicen, por la edad, que no se dice, pero señores, pasa. Se pasa. Sí, eso pasa. Entonces, ¿quién dice que el talento expira? No, al contrario. Porque yo digo de manera muy coloquial, tienen las rodillas más peladas que otros y aportan porque traen la experiencia. O sea, la ecuación también incluye esas personas que llevan más tiempo que quizás lo único que te piden es ser escuchado, un poco de flexibilidad para cumplir con otros compromisos que surgen a la medida en que crecemos, pero no es porque están expirados. De acuerdo. Sí, de acuerdo con eso. Y de hecho, vemos que cada vez la edad de retiro se va atrasando por gusto y por necesidad, por las dos cosas. Sí, claro. O sea, que hay que capitalizar también en que tenemos esa población, que hay muchos que quisieran seguir contribuyendo y que sea una transferencia de conocimiento, de destrezas técnicas y también de destrezas blandas, las conocía, que eso se va adquiriendo con la experiencia y la edad. Bueno, Georgian, la data de Melissa, ¿verdad? Y de Manpower dice que la manufactura es el sector que más quiere contratar en Puerto Rico. Desde dentro de la industria, ¿verdad? De perspectiva industrial, ¿ese apetito de contratación aguanta un salario mínimo más alto o es justamente lo que pondría en riesgo al motor de nuestra economía? Wow, eso es una pregunta bien importante y obviamente tendríamos que especular qué pudiera pasar. Yo creo que en estos momentos, hoy, con lo que estamos viviendo al presente, socioeconómico y político, aumentar un salario en estos momentos estamos a destiempo. Esa es la primera, ¿verdad?, opinión que tengo. Lo segundo es que basado en el estudio, ¿verdad?, del 2025 del Departamento del Trabajo, el salario promedio en Puerto Rico está en $16 la hora. Así que eso es por encima del salario mínimo, ¿verdad? Así que ahí tenemos, ¿verdad? Habría que indagar un poco más en esos datos, ¿verdad? Y qué es lo que se está contando, aunque esto lo hizo la División de Estadísticas del Departamento del Trabajo. Así que el salario mínimo, como te dije ahorita, es necesario porque tiene que haber una base, tiene que haber un piso. Pero me parece que el rol gubernamental es fiscalizar y supervisar, no imponer, porque el mercado se va a autorregular, porque los patronos automáticamente por la escasez de talento van a verse obligados a ofrecer más y a dar mejores beneficios, ¿verdad? Pero si de repente desde la parte de la política pública nos fuerzan a, ¿verdad?, a tener este impacto operacional que hablamos al principio, pues entonces puede resultar en un riesgo de reducción de horas, pérdida de empleo,
cierres, Sí. que ya al sol de hoy están cerrando muchas empresas y otras se están yendo a quiebra. Esos son datos públicos también ya, ¿verdad? Así que es importante pensar que sí, el salario es necesario tener una base de salario mínimo, pero no podemos sobreregular, ¿verdad? No, ni tampoco estar desregulados, ¿verdad? Pero tiene que haber un balance y permitir que los patronos, ¿verdad? En general, porque la mayoría de los patronos en general, pues luchan todos los días para sobrevivir, y estas expansiones que vienen, que es todo ese talento que se requiere, alimenta el ecosistema. O sea, que no es solamente la manufactura que va a requerir más empleados porque están expandiendo, sino que los suplidores y proveedores de ese ecosistema que le dan servicio a esta industria también van a requerir talento. Así que volvemos otra vez, es un impacto en cadena. Es lo que llamamos el efecto multiplicador, ¿verdad? Por cada empleo de manufactura son 6 más que están por ahí entre proveedores, acarreadores, correcto, servicios. Y tengo que señalar algo bien importante. La inteligencia artificial sí está eliminando está eliminando tareas de trabajo, que por consiguiente algunos puestos se ven sustituidos por la inteligencia artificial. Pero eso no significa que va a eliminar al humano. Ay, gracias por decirlo. El futuro de capital humano va a seguir siendo humano, porque detrás de la inteligencia artificial existe una persona. La inteligencia artificial llegó para apoyarnos, no para sustituirnos. Para agilizar y entonces redefinir los roles. Claro, para que podamos dar más servicio el humano, para que podamos dar más calidad, mientras que la parte táctica, la parte que no necesita la calidez humana, pues se vaya haciendo sola, pero no es para sustituirnos. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Y ¿verdad? Optimiza los procesos. Y al final del día también volvemos. El 56% de los patronos encuestados en el SHRM nacional en Estados Unidos en el 2026, o te adaptas a la inteligencia artificial or else. O alguien te va a sustituir que sí se adapte. Exacto. Ahora, también el 87% de los empleados encuestados lo que conocen y saben lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, y lo único que exigen es transparencia y honestidad de parte del patrono. Dime dónde estoy parado. ¿Me vas a capacitar? ¿Me vas a mover de puesto? ¿Me vas a separar del empleo para que se preparen? Lo único que está pidiendo, según esa encuesta, es transparencia y honestidad. Y si no sabes, decirle, no sé. Cuando tenga la data, vas a ser el primero en saberlo, porque no siempre vamos a conocer la información, pero tenemos que hacer el upskilling y reskilling que dijo Melissa, porque está claramente, ¿verdad? Tenemos que readiestrarnos para poder hacer otros tipos de trabajo. Hay 3 palabras que yo saco de tu conversación. Claridad es lo más que pide el empleado hoy. Claridad. Dímelo, sí, no, me guste, no me guste, pero dímelo y dame un piso firme para entender. Care, preocúpate por mí y ayúdame a growth, a crecer. Son 3 pilares importantes: clarity, care and growth. ¿Por qué lo menciono? Porque el salario viene atado a que tienes personas, y que las personas, para poder quedarse, necesitan sentirse que se cumple. Entonces, es una ecuación bien interesante. Claramente. Bien interesante. Sí, volviendo un poco al tema, ¿verdad?, del salario, Melissa, cuando ese piso salarial sube, ¿qué muestra la data en cuanto a la contratación? O sea, ¿sube el salario, se contrata menos o se contrata distinto? O sea, menos gente pero más destreza. ¿Qué pasa de verdad con esos números? ¿Quieres decir cuando el puesto de trabajo tiene una escala salarial más alta? Sí. Típicamente trae unas condiciones adicionales en la descripción de puesto. O sea, el salario aumenta, y estoy hablando desde el ejemplo de un puesto de trabajo con una descripción que cambia y que aumenta. Entonces, ese aumento trae consigo requisitos adicionales, trae consigo tareas adicionales,
pero también trae una apertura para identificar más talento en el mercado, sin duda alguna. Así que es un balance entre me hago más atractivo porque tengo una mejor compensación, mi descripción de tarea también se desarrolla a la medida en que el salario aumenta. Bien, el salario mínimo, ¿verdad? Se lleva a todos los titulares, lo sabemos. Esto está bastante caliente en estos días aquí en Puerto Rico. Sí. Pero el costo de emplear a alguien es más que el sueldo, como sabemos, ¿verdad? El costo para el empleador es la energía también, es el seguro, es la burocracia, son todas las regulaciones con las que hay que cumplir. Si de verdad queremos que suban esos salarios, ¿no deberíamos atacar primero el costo de hacer negocio en Puerto Rico antes de hablar de salario? O sea, ¿qué pesa más? Definitivamente. O sea, yo como dueña de negocio, con 40 años establecidos aquí en Puerto Rico, netamente puertorriqueña, he vivido muchos cambios desde el inicio. Y sabemos cada vez que hay un cambio contributivo, un cambio energético, un cambio de salario, una inflación, se impacta y como empresaria pues tengo que renovarme, ¿verdad? Tengo que tener creatividad para ver cómo lo vamos a hacer. En Puerto Rico sabemos que las contribuciones de las más altas del mundo son en Puerto Rico, ¿verdad? Tanto individuales como corporativas, ¿okay? Tanto en la parte individual, también incentiva al empleado, si tú le das algún alivio contributivo, también motiva al empleado a trabajar, ¿verdad? Lo estás insertando, es un incentivo, ¿no? En el caso patronal, y voy a hablar desde mi silla, si yo tuviera que pagar menos contribuciones, que no solamente son las corporativas, la contribución sobre ingresos, estamos hablando el fondo, el desempleo, el crimen, etcétera, 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 puede ascender hasta posiblemente un 60% de mi ganancia o de la de cualquier empresario que no tenga incentivos, ¿verdad? Estamos hablando de empresas netamente puertorriqueñas sin incentivos, ¿okay? Pues a mí me sobraría más dinero. ¿Y qué yo podría hacer con ese dinero? Pues beneficiar a mis empleados, claro. Puedo darle un programa de profit sharing, puedo darle unas bonificaciones, incentivo la productividad con bonificaciones. O trae más empleados. Traigo más empleados, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que a mí se me ocurren que yo puedo hacer si tuviera más, ¿verdad? Dinero en mi bolsillo, que estar pagando la luz, que estar pagando las patentes a unos, ¿verdad? Unas tarifas altas, etcétera, etcétera, porque cuando las unes todas estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que ser, como dije ahorita, tenemos que ser creativos para tener sostenibilidad. Y en mi caso en particular, ese salario no económico, como tú dices, yo lo tengo bien presente, porque la cultura laboral que tenga que existir dentro de otra empresa también retiene empleados. Claro que no es solamente el salario. ¿Verdad? El salario es importante y necesario, pero también es importante y necesario que se sientan a gusto y que les guste el trabajo. Y oxigena, porque, oye, Georgian, lo que acabas de dar son cifras que son reales y duelen. Duelen, económicamente duelen. Es fácil decirlo, pero en el día a día te felicito, 40 años y has visto unos cambios y una evolución donde mantenerse y todavía poder estar aquí a flote. Con todos estos retos. Con todos estos retos es digno de toda la admiración. Entonces, cuando miramos el tema del salario no económico, lo que haces es que balanceas y oxigenas un poco. No te puedo, por el momento, incentivar económicamente, pero ¿sabes qué? Hablemos sobre el trabajo híbrido. Hablemos sobre, de nuevo, no es romántico, es la verdad. Aplaudo a las empresas que permiten traer las mascotas a las empresas. Correcto. Eso se valora. Se valora. Valoro que tengo ciertos días específicos en el año donde no me des cuentas y los tengo libres, el field day de mis hijos. O sea, son temas culturales que cuando tenemos una limitación por este lado, que es la económica, suma. La generación que está entrando al mercado laboral ahora, mira empleo, pero háblame sobre tu cultura. Me importa saber esto.
¿Qué es importante para ti? Háblame sobre el posicionamiento de mi rol. ¿Puedo hablar con los líderes directos? ¿Hasta qué nivel puedo tener una conversación? O sea, ¿tengo espacio para no estar en una mesa de negociación? Son muchos otros los aspectos que mientras el hacha va y viene y podemos ser escuchados y llegar a una claridad donde los números y el tipo de empresa hable, el tipo de industria y podamos hacer un poco el esfuerzo por nuestro tema del salario mínimo, pues nos hemos visto en la obligación y nos ha ido bien, porque conocemos las generaciones y lo que cada una de ellas le inspira. Sabemos que en un solo patrono pueden haber 3, 4, hasta 5 generaciones. Pero también tenemos que entender como patrono, especialmente los líderes, ¿verdad? Y los altos ejecutivos, tenemos que entender que la nueva fuerza laboral que está entrando tiene una visión diferente de trabajo a la que tenían los baby boomers, los Xers, ¿verdad? Y ahora mismo, pues ya los millennials están asumiendo puestos de liderazgo. Uh-huh. Pero también tenemos una generación Z que hemos escuchado que tienen, no quieren asumir responsabilidades y no quieren retos de liderato, más tenemos una generación alfa que entra el año que viene a la fuerza laboral, que viene sobreprotegida por sus familiares y vienen con otras expectativas. So, ¿cómo los líderes nos comunicamos con estas nuevas generaciones? Y el tema de liderazgo de las nuevas generaciones es un riesgo de sucesión de roles en las empresas. Y eso los líderes, yo exhorto a los líderes de ahora que empiecen a trabajar en su sucesión de roles, porque las nuevas generaciones tienen unas expectativas completamente diferentes. Bueno, yo tengo un dato que a ti y a mí, no sé si nos va a gustar o por lo menos podemos profundizar, y es que hay uno de nuestros estudios en Manpower que dice que las generaciones que están entrando a la fuerza laboral no quieren liderar. Cuando le preguntas por qué, porque el modelo de líder que veo hoy no es un modelo que yo aplauda o que me llene. Wow. Entonces, palabras duras. Son palabras bien duras y nos lleva un poco a la reflexión, primero por la claridad que tiene esa persona que está entrando al decir la verdad y decir las cosas tal como las piensa, pero también a reflexionar qué pasa o qué partes de mi liderazgo, yo pertenezco a esa generación que hoy lidera, que no estoy entrando a la fuerza laboral, qué partes de mi liderazgo puedo flexibilizar, a qué puedo estar abierta, que quizás antes no se veía. La realidad es que incluso nosotras hemos visto esos cambios en estilos de liderazgo. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera, el tipo de jefe que era versus el tipo de jefe que uno espera tener hoy. Uh-huh. Los cambios son constantes y consistentes en ese sentido. Así y ahora tal vez hay más apertura para decirlo sin miedo, como tú dices, a que haya una repercusión. Uh-huh. Y adaptarnos. La única constante es el cambio. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Es la única forma de sobrevivir y ser sostenible en una empresa. Tenemos que abrazar el cambio y actuar y recibirlo con gratitud, porque de eso se trata. Ellos van a ser los líderes del futuro. Sí, por lo tanto, tenemos que comunicarnos, tenemos que hablarnos. Hay que hacerlo, no hay opción. Melissa, la data dice que ya los patronos están dispuestos a pagar más por ciertas destrezas, manufactura, ingeniería, tecnología. El futuro del salario en Puerto Rico no es tanto el mínimo por ley, sino será cerrar la brecha entonces de esas destrezas para que la gente valga y cobre más. O sea, si los patronos están dispuestos a pagar más, pero es por X y Y, pues, ¿verdad? El famoso upskilling. O sea, o es que hay ciertas destrezas que tenemos que ya encaminar a nuestros jóvenes. Mira, si tú de verdad quieres poner un salario digno, por aquí es que tienes que irte. Sí, sí. Entra a la ecuación en nuestra conversación el sector académico. Porque Puerto Rico lo hace muy bien. En cuanto al estudiante que sale de aquí, es un estudiante que sale preparado y lo vemos porque se nos van, porque nos vienen y los buscan de aquí, entonces nos dejan sin gente. Y eso no es una mentira. Ahora, esas habilidades que se llaman soft skills, que yo realmente creo que son las habilidades más fuertes, lo más importante, no necesariamente está siendo evaluada y estudiada desde el joven que sale de su escuela superior, que se mueve al sector académico universitario. Y hay que empezar a verlo. Los datos nos dicen, la más alta, la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo, la adaptabilidad, el profesionalismo y la ética, la gestión del tiempo y priorizar. No estábamos, Karen,
en la posición o no nos vimos nunca en la necesidad de evaluar a un candidato más allá que lo que estudió y que su experiencia previa. No lo teníamos que hacer antes. Yo vuelvo a la historia mía, donde decía que hace 18 años atrás yo tenía este montón de resumés, pero no tenía suficientes vacantes para poder darle un trabajo a las personas que me estaban pidiendo. Hoy tengo todas estas órdenes y aspiro a encontrar el talento que necesito para poder cumplirle a mis clientes. Y eso ha abierto, afortunadamente, la conversación a evaluar cosas mucho más allá que la experiencia, que son las habilidades. Y estamos en el proceso, creo que adelantados, de que el patrono sí, cuando conduce un proceso de entrevista, va más allá que la experiencia. Háblame de ti, vamos a ver si estuvieses en un escenario así, ¿qué harías? ¿Cómo lo manejarías? ¿O has estado antes? Para poder un poco hablar sobre lo que el talento puede aportar a la mesa más allá que lo académico. Pero no dejamos al lado el que la academia también necesita ayudarnos a que el estudiante comprenda que más allá de lo técnico que estudio, necesitamos fortalecer estas áreas. Y la ética para mí resalta ahí. Eso aplica en todas las Y industrias, en empieza todos los también, sectores. no solamente en la academia, empieza en la casa. También. Desde el hogar. Y somos todos responsables para poder desarrollar estas destrezas en estos niños, porque son niños todavía. Así es. Tengo una pregunta que puede ser un poquito incómoda. Cuando el gobierno legisla el salario mínimo, ¿escucha al sector patronal y la data o legisla primero y pregunta después? ¿Qué se pierde cuando se decide sin la evidencia sobre la mesa? La claridad es un factor que no solamente le toca al empresario, al candidato o al empleado ya contratado. Empieza desde el gobierno. Y cuando legislas, si legislas y tomas en consideración el valor de los números, el valor del comportamiento que viene acompañado por los estudios que afortunadamente hoy existen más de los que existían antes. Entonces, el nivel de riesgo es menor ahora porque tenemos más información. Si la utilizáramos, ¿no tendríamos mejores resultados en la conclusión de la toma de decisión antes de una ejecución que vaya a impactar el desarrollo económico? Definitivamente. El tema de la data existe y los números hablan por sí solos. ¿Qué voluntad tenemos para escuchar a esos números? O sea, que la recomendación que le darían al gobierno, si fuera transparencia una, y claridad. Y dame la información y escucha al sector privado, que es el que en la práctica, ¿verdad?, está todo el tiempo expuesto a las decisiones que toman. Y que tenemos las ganas de aportar. Queremos sentarnos y queremos decirte lo que vemos para que te ayude a tomar las decisiones que te corresponden tomar. Pero quiero ser parte, no para juzgar, no para ser controversial, sino que para con lo que tengo que ofrecerte puedas tomar una decisión que beneficie a Puerto Rico. A Puerto Rico, ¿sí? A todas las áreas. Por eso, a través de la Asociación de Industriales y el de Comité Laboral y Asuntos Legislativos, cooperamos, ¿verdad?, con nuestros legisladores y senadores con el propósito de que escuchen al sector privado los dolores que tenemos, la necesidad y el impacto que tienen las decisiones que toman. Me consta y gracias por liderar ese grupo que yo sé que estamos trabajando muchísimo en esa línea. Y vemos apertura, realmente vemos apertura, pero pues todavía queda un largo trecho. Falta camino por recorrer. Sí, falta camino. Bueno, como en cada episodio, quiero pedirle su ecuación en una fórmula corta. ¿Cuál es la ecuación para que en Puerto Rico suban los salarios sin que se cierren los negocios que los pagan? Una fórmula cada una, Melissa. La fórmula: 1, escuchar. 2, eliminar los sesgos de las razones por las cuales opinamos. Y 3, pensar en el bien común. Porque para que esta conclusión, que es ser balanceado entre el gasto y el ingreso, se dé en cualquier plataforma, en la casa, en el gobierno y en la empresa, tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad y sobre todo voluntad. Esa es la suma, no se puede restar, es sumando la ecuación. Gracias, Georgia. Estoy de acuerdo con Melissa y a eso pues yo le añado que para tener un salario competitivo el análisis tiene que ser profundo, ¿verdad?, no superficial, donde podamos considerar el costo de vida,
la productividad de esa persona, ¿verdad? Del empleado, el desempeño, y al final del día también el talento. Necesitamos ese talento, necesitamos atraerlo y dejarlo con nosotros y que haya menos rotación para que entonces podamos tener un salario balanceado donde el empleado pueda atemperarse con el costo de vida. Muchísimas gracias a ambas por compartir su conocimiento. Me encanta que en una misma sesión tenemos data, tenemos experiencia, tenemos recomendaciones y pues saber, ¿verdad?, dónde coinciden, dónde se choca. Realmente veo muchas áreas de encuentro entre ustedes y muchas recomendaciones favorables que esperamos que entonces nuestros legisladores, ¿verdad?, y los formuladores de política pública y las empresas también, pues, acepten estas recomendaciones y gracias a ustedes por estar con nosotros en la Ecuación Gracias Industrial. por invitación. Un placer. Algo que me llevo. Es fácil convertir el salario mínimo en una pelea de buenos contra malos. El patrono malo, el empleado víctima. Y la realidad es mucho más honesta que eso. Todos en esta mesa quieren que la gente gane más. La diferencia está en el cómo, y el cómo importa, porque hacerlo mal cierra los negocios que dan el empleo. Puerto Rico es número 1 del mundo en ganas de contratar. Esa es una oportunidad histórica. No la desperdiciemos peleando cuando podríamos estar construyendo juntos las condiciones para que subir los salarios sean consecuencia natural de una economía que crece y no un decreto que asusta. Si este episodio le aportó, compártalo con alguien de su equipo o de su industria. Y si todavía no es parte de la red industrial de Puerto Rico, la asociación más grande de manufactura y servicios de la isla, con casi 100 años moviendo la economía industrial, entre a industrialespr.org y conozca todo lo que tenemos para usted. En un solo lugar, industrialespr.org. Soy Karen Mojica, esto fue La Ecuación Industrial y nos vemos en el próximo episodio.